Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, República Dominicana, y a los que nos sintonizan en el exterior. Hoy es martes 11 de enero del año 2022. Buenos días, Laura Castellanos. Buenos días, don Percio Maldonado. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Estamos ¿Cómo bien, amanece? gracias a Dios. Mañana fresca. Hoy es un día muy especial. Bueno, Y qué coincidencia para que tú veas cómo son las cosas. El llamado a apertura a clases coincide con el nacimiento de Hostos hoy. Hoy, de un día como hoy, María de nació Hostos. Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, en 1839, que fue, diríamos, el precursor de la educación en República Dominicana. Lo fue aquí, lo fue en Chile. Lo fue aquí, lo fue en Chile, lo fue en Cuba, lo fue en Puerto Rico. Fue un hispanohablante de primera Y categoría. después vino y murió aquí. Después falleció aquí y está en el Panteón Nacional. Sí. De manera que, bueno, quizá esto anime a algunos profesores que ante el llamado de la ADP de que no asistan a clase hoy, que tal vez se les despierte el espíritu de la vocación. Mira, yo voy a decir algo. Mira, yo nunca he estado de acuerdo con huelgas en las escuelas ni en los hospitales públicos. O sea, para mí eso debía ser un rango constitucional. Es una prohibición constitucional. Ahora hay un pugilato a nivel del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación llamó a las clases, el Colegio Médico dice que sí. Yo te voy a decir, tú puedes estar seguro, la mayoría de los profesores no van a ir. Yo siempre he dicho que a la mayoría de los profesores no les interesa dar clases, ni que lo convoquen. Sencillamente ellos hacen en este país lo que les da la gana y como les dé la gana. Bueno, ¿cómo te lo digo? Eso funciona como las empresas, ¿verdad? Si el que la dirige permite que eso se ocurre. Exacto. Pero las empresas y las personas y las instituciones y los gobiernos tienen métodos. Yo creo que el llamado de ADP es una insensatez. Totalmente. Imperdonable por demás, Sí. en estas circunstancias. Sí, Sobre todo sí. después de tener 2 años sabáticos cobrando su dinero y en casa. Bueno, habría que Y preguntarse. te diría una cosa. Si no hay clase. Yo no sé si la motivación del llamado de ADP tiene que ver con las condiciones de las escuelas. Han dicho ellos que las escuelas, hay muchas escuelas que no están en orden. Pero si esto tiene un tufito político, yo pienso que todavía es peor. Yo no creo que tenga tufo político. Yo sí creo que sí, tiene puede una tener. característica que es la fundamental en ese gremio. Sí, es posible que sí, pero esas cosas se mezclan. Mientras tú más oposición le hagas al ministro que esté de turno, más popular tú eres entre los maestros. Bueno, porque el Estado siempre ha cedido su rol. No, porque el Estado siempre ha cometido el error, que es el mismo que comete con los médicos. ¿Por qué tengo yo que ser agente de retención de ningún organismo, de ningún sindicato, de ninguna entidad? ¿Por qué tengo yo que ser agente de retención? ¿Que cobren ellos sus afiliados si tienen tanta fuerza? Bueno, es una manera de tú hacerlo forzosamente fuerte, pero esas pudieran ser normas que se acuerden. Yo no veo ningún problema en eso, porque también hay que decir, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo creo que parte del problema del Estado comienza en no tener definida una política salarial justa, digamos, otorgadas por mérito, por evaluaciones, por rendimiento. Eso no vale. Bueno, porque no la tiene el Estado. Porque no la tienen. Por tanto, el no colegio, la tienen. la asociación de profesores la ha ido logrando forzosamente con el propio Estado. Y entonces el Estado siempre está detrás. De decir que una cosa viene con la otra. Es que hay dos cosas elementales en donde el Estado no debe ceder su posición. Es como el caso
del Consejo Nacional de Seguridad Social con respecto a las AFP y las ADRS. O sea, el Estado no puede dar su derecho que tiene como Estado constitucionalmente a otras entidades, a otras instituciones, en ningún organismo. Usted es el Estado, usted es que tiene que trazar la política, usted es el que debe dirigir todo eso, independientemente de que usted reconozca constitucionalmente y desde todos los puntos de vista el derecho que hay de organizarse y de sindicalizarse y de reclamar y de hacer todo lo que se pueda hacer. O sea, independientemente de eso, hay derechos que el Estado no puede cederle a nadie. Bueno, de hecho, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre ese tema. Hay una sentencia incluso. En el caso específico del contra derecho a lo la de Barahona, educación. ¿tú te acuerdas? Exactamente. En el contexto de ese caso, el Tribunal Constitucional dijo que si bien hay un derecho a huelga, ese derecho no está por encima a un derecho como el de la educación, que se entiende que es un servicio público esencial. Y sencillamente determinó que no está por encima el derecho a huelga del de educación. Lamentablemente... Eso fue a propósito de un caso que ocurrió en Barahona. De Barahona. Por lo tanto, constitucionalmente ahí no hay discusión. No está por encima el interés gremial de los maestros que el interés de los estudiantes de ir a la escuela. Por cierto, esa filial de Barahona es la que está, una de las más radicales, que está llamando que no se integren a la escuela. Barahona. Y yo te voy a decir no una es de cosa. ahora que hay pocas ¿Tú ganas de ir a sabes las cuál aulas. es? ¿Tú sabes qué es lo lamentable? Que no va a haber clase. Hoy, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. No, Percio, no va a haber clase hasta 31. Hasta el 31 de este mes. Sí, Bueno, eso va a ser así. no sé, vamos a ver, yo creo que aquí cada quien tiene que tomar ¿Tú sabes por qué? su rol. Porque independientemente de lo que tú señalabas hace un momento, por ejemplo, de lo del tufito político, independientemente de eso, profesores del Partido Revolucionario Moderno, del PRD, del Partido Reformista, de los que no tienen afiliación de izquierda, del PLD, no ven más allá del ADP. No lo ven más allá. Bueno, porque la ADP en gran medida le ha conseguido lo que tiene. No se lo da el patrón, el Estado, como política natural de esa relación. Por ejemplo, tú mencionabas algo sobre el Estado. Bueno, comienza. En Estados Unidos, por ejemplo, hay huelgas que se pueden hacer hasta que el presidente entiende que se están dañando los intereses del país e interviene. Exacto. La interviene. Exacto. Por ejemplo, líneas aéreas, huelga de pilotos, huelga de maestros. Es que llega un momento, Percio, en que la sociedad se satura, siente como que ya no puede soportar más. Tú y yo conocemos de experiencias de sindicatos aquí que han sido sindicatos nacionales completos, que han tenido el control absoluto de instituciones públicas y privadas. Pero ese desborde de protagonismo se lo ha llevado de paro. Claro. Miren, el nivel de positividad, confirmado por el Ministerio de Salud durante los primeros meses de este año escolar fue de un 0.8%. ¿Qué dato es? 0.8% fue el nivel de positividad en las escuelas durante el primer semestre del año. El COVID no es una razón para no ir a la escuela. El riesgo, porque durante mucho tiempo se nos quiso vender la idea de que las aulas eran un foco de infección. Y esa fue la justificación para mantener las aulas cerradas un año escolar completo. Que debo decirte una cosa. Además de lo que se perdió de medio año anterior. El propio ministerio se alimentaba esa idea. Pero por supuesto. Entonces, pero por supuesto, porque las ganas de cerrar las aulas no eran nada más del ADP en ese momento. Por presión, porque también hay que decirlo claramente, por presión, finalmente se abrieron las clases para iniciar este año escolar. Y qué bueno, porque permitió tener un número real de qué es lo que puede pasar en las aulas. Y lo que puede pasar en las aulas es un 0.8% de niveles de contagio
más bajo que la población en sentido general. Y la razón es muy sencilla. En muchísimos casos los niños se comportan mejor que los adultos. Que lo que andan es metido en teteos, en restaurantes, en centros, en los mismos espacios de trabajo, compartiendo de forma inadecuada. Y todo eso se lleva a un nivel de positividad alto, mientras que se mantiene bajo en las escuelas. En el colegio, a veces salen de la escuela o a casa y llegan con la mascarilla puesta. Con su mascarilla puesta. Y a veces son los primeros que se acuerdan en ponérsela también. Y para que vean ustedes la diferencia, cuando el embajador francés vino y le presentó las cartas credenciales, el nuevo embajador francés vino y le presentó las cartas credenciales al presidente Luis Abinader aquí. El presidente parece que en una conversación de esa informal, como que le preguntó que si él deseaba algo, ¿no? Que el gobierno pudiera atenderle, servirlo. Y él le dijo sí, que le permita al liceo francés dar clase presencial. ¿Sí? Porque en la idea de un país como Francia, la escuela cerrada no es un esquema que quepa en ningún sitio. En los países desarrollados, lo último que se cierra son las escuelas. Porque además los niños están en todas partes. Todas partes. Todos estamos en todas partes. Vamos al play, vamos al asunto, vamos a la fiesta, vamos al asunto, pero en la escuela no. Y en la escuela es que hay menos riesgo. Bueno, porque es que pretender que los niños van a estar acompañados en su casa es una ficción que cabe solo en la cabeza de gente que desconoce totalmente las realidades dominicanas. Bueno, que en un hogar... Eso es el que tiene una casa donde lo pueda tener adentro. No solamente donde lo puede tener adentro, en los barrios, donde hay alguien que se quede en la casa, claro, donde en la inmensa mayoría de la casa todo el mundo sale a trabajar y esos niños se quedan solos en la calle a la merced de lo que pase. Claro, pero en el barrio, la calle es el espacio natural de los niños. Porque despierto no cabe en la casa, yo insisto en eso. En fin, la convocatoria sigue para hoy. Hay que esperar que la asistencia de profesores sea precaria. Incluso hay que esperar que la misma asistencia de estudiantes también sea precaria por el mismo debate y la misma controversia, pero ojalá que se vaya regularizando en los próximos días. El Colegio Médico ha favorecido la vuelta a la escuela. El director del Servicio Nacional de Salud decía ayer que el mejor lugar donde están los niños es en las escuelas, de manera que ha dicho el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud que hay un protocolo, que se ha aprobado un protocolo para las escuelas. Ahora lo que hay que asegurar es que el Ministerio de Educación pues aplique ese protocolo para tener, digamos, lo que está ocurriendo en los colegios privados, ¿verdad? Que los niños tienen un protocolo. Aquí, como tú decías hace un momento, el Estado, a través de sus instituciones, ha sido demasiado permisivo con algunas entidades y organismos. Bueno, porque, por ejemplo, cada vez que a la ADP le da la gana de hacer una asamblea un jueves o un viernes, la hace y no pasa nada, no pasa consecuencia. Lo que pasa es que ¿cómo que decía alguien? Esta es una democracia sin demócrata. Porque vivimos con la confusión de que la democracia es que usted hace lo que le da la gana. Y la democracia es sobre todo orden, reglas. Se supone. Porque en la dictadura tú te la impones con el cañón del fusil. Usted no pregunta. Ahora, en la democracia es que tiene que haber un orden para poder convivir en paz, sosiego. Bueno. Ayer teníamos 5.155 casos de contagio, con lo único, y qué bueno que ayer el ministro de Salud Pública, como dicen popularmente, el famoso dicho ese, que donde dije, digo Diego, reiteró o recalcó o aclaró, como se le quiera decir, el ministro de Salud. Que ellos no han prohibido a los médicos que le den más de 7 días a la gente para una licencia médica, que eso es una decisión del médico, que no está sujeto a que se cumpla esa resolución en ese sentido.
Eso dijo ayer el ministro. Pero el gobierno fue que emitió un decreto. El viernes pasado emitieron una resolución que solamente se le podía dar licencia por 7 días a cualquier persona infectada de Omicron COVID. ¿Y cómo tú decretas un estado de El Estado decretó eso. Mire, lo que quiso hacer el Ministerio de Salud. Un poco lo que se busca es evitar el ausentismo, ¿verdad? De las empresas, las instituciones, pero es imposible tú decretar. Pero lo decretaron, Percio. Mira, ellos lo que trataron de hacer fue seguir los pasos del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, que había establecido un nuevo protocolo a mediados, cerca del 20 de diciembre, de que sencillamente una persona que tuviera una condición de COVID, de Omicron, sin síntomas graves, a los 5 días podía retornar al trabajo dentro de una serie de condiciones, incluyendo uso continuo de mascarillas. Luego el CDC, unos días después, y precisamente por la controversia, tuvo que rectificar y decir, sí, 5 días después, si hay una prueba negativa de por medio. Y evidentemente, pues el asunto quedó resuelto. Lo que pasa es que aquí quisimos de alguna manera reeditar esa decisión, poniéndole 7 días, pero repitiendo el mismo error que ya rectificaron en los Estados Unidos, que no es solamente, pasaron 5 días, vayas al trabajo. No, tiene que tener una prueba negativa en la mano, porque no todo el mundo supera la enfermedad al mismo ritmo. Una vez aquí cambiamos la hora, llevando a los Estados Unidos, pero la cambiaron al revés. Ese fue el gobierno de Hipólito Mejía. Cuando venía a ver la gente se encontraba de noche en la calle y no sabía. En fin, ¿qué tú buscas aquí? Pero las cosas se están haciendo a la carrera, sin parece mucha ponderación, y eso es lo que lleva entonces a que se estén dando resoluciones que luego de boca tenemos que estar dando explicaciones adicionales. Lo mismo pasó con la resolución de la tarjeta de vacunación, que primero se decía, la resolución decía que tenía que tener las 2 dosis, pero de boca se explicó en el ministerio que no, que con una sola dosis podían también entrar a los establecimientos. En fin, en términos prácticos, al final los médicos son los que tienen que determinar. Claro. Mira, aquí lo dice, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aclaró ayer que la resolución que reduce el tiempo de licencia por COVID-19 a 7 días es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios y que las autoridades sanitarias no objetan aquellas certificaciones médicas de mayor tiempo indicadas por los galenos. Sí, eso no funciona de esa manera. Miren, a propósito del dato que tú dabas, de los 5.155 contagiados, hay unos datos que ofrecía ayer el Sistema Nacional de Salud, es interesante porque hay mucho contagio, pero hay baja hospitalización, lo que es bueno. Baja hospitalización y baja defunción. Exacto, es baja la letalidad está en punto 98, estaba hace 2 días, no conozco si ha subido. O sea que no llega ni a 0.1. No ha variado, lo que quiere decir que es positivo lo que está ocurriendo desde ese punto de vista, a pesar de que hay más contagios. Entonces dice el Servicio Nacional de Salud que están disponibles 75% de las camas hospitalarias, es decir, están libres, disponibles. En los centros UCI, que son los centros especializados para el COVID, está disponible el 60% de las camas. Y el 62% de los ventiladores también están disponibles. Quiere decir que hay menos gente con ventiladores. Y esto quiere decir que esas estadísticas son interesantes porque te dice que se hace mucho más manejable la situación a pesar de que el contagio es mayor, ¿verdad? Y tal vez de ahí se desprenda la creencia de que este puede ser el principio del fin. Uh-huh. De que el principio del fin yo no digo, porque ya hay que encontrar otra variante adicional. Bueno, pueden venir, pero también es una manera ¿cómo que le llaman? La Deltacron. Deltacron se llama. Sí, pero es una manera de ir perdiendo, que el virus pueda ir perdiendo fuerza. Ojalá que eso sea así. O podríamos decir también que es una manera de que la gente ya se vaya acostumbrando un poco
a que tendremos en algún momento que vivir con esta situación. Bueno, pero como todo virus, es decir, porque el mundo cerrado, ¿cómo tú vas a combatir? Tú no, cerrado, escondido, tú no combates nada. No, absolutamente. Tú tienes que salir a enfrentar la situación. Exacto. Y en eso, como es lógico, hay riesgo y hay de todo. Y la ciencia va avanzando. Mira, a este señor acaban de poner un corazón de cerdo. Bueno, lo que pasa es que si el señor va a seguir hablando, si va a chillar como un puerquito, no, lo que pasa es que genéticamente se ha demostrado científicamente que el cerdo es el animal más cercano al hombre desde el punto de vista de los órganos que lo componen y operativo. Bueno, pues en Baltimore le pusieron un corazón de cerdo. Señor, hasta ahora ha sido exitosa la... Bueno. Un paciente de 57 años. ¿verdad? Me imagino que Christian Barnard, el sudafricano, aquel que puso el primer trasplante de corazón. Debe estar pensando en esa situación, aunque esté muerto. Se hizo en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Bueno, lo interesante sería esperar a ver qué tiempo duraría. He mencionado varias veces esa universidad aquí, porque nosotros, al final del año 2000, yo visité esa universidad con el presidente Fernández y fuimos a ver el asunto del estudio virtual. Y en esa época ya esa universidad tenía el 62% de estudiantes en línea. Me imagino que ahora con la pandemia debe haber más, ¿verdad? No, porque ya ellos traían un proceso abierto, así que fíjate fíjate la diferencia. Eso deberíamos nosotros tenerlo aquí en el centro, por ejemplo, de cáncer, en el hospital que tenemos. ¿Cuántos hospitales? Tenemos 3, hemos tenido 3 hospitales en torno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El primero, el llamado Marión, ¿te acuerdas? Sí, el Marión. Fue donde incluso atendieron al presidente don Antonio Guzmán Fernández cuando tuvimos la tragedia con el presidente. Y ese hospital se le asignó a la universidad y terminó cerrado, convertido en una oficinita para poner empleados. Ahí está el Gómez Peter. Así es, ¿verdad? Heriberto Gómez Peter, que es con un hospital del cáncer que queda en el entorno. No es de la universidad, pero perfectamente ha debido ser un hospital. Y tenemos el hospital, el nuevo hospital. El nuevo, sí. De cáncer, que también está ahí al lado de la universidad. Bueno, está en el terreno de la universidad. En la zona del terreno de la universidad. Y sin embargo, desde la universidad, obviamente el gobierno no lo ha asignado, pero también con los precedentes es muy difícil que tú lo entregues con posibilidad de éxito. Por eso, en estas universidades... Hasta ahora el nuevo hospital que hicieron se está desarrollando en muy buenas condiciones. Pero debería ser un centro... ¿Cómo creo que se llama? María Amalia, algo así me parece. Debería ser un centro universitario, centro medio universitario. Sí. Porque en esa misma ocasión nosotros visitamos la Universidad de Washington. ¿Tú sabes lo que estaban haciendo? Nosotros fuimos. El estudio virtual de ellos. Diseñando el uniforme del ejército de los Estados Unidos. Para que adquiriera las condiciones del bosque donde el soldado se metía. Así que si el árbol era verde, el uniforme se ponía del mismo color del árbol. Si era marrón, se ponía del mismo color. Creando el camuflaje. Yo le dije al presidente, nosotros hablando tanta cháchara allá. Miren cuál es el avance. Por eso, el francés le dijo al presidente que abra la escuela. Sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, habría que ver también, fuera de las posiciones inclusive de la ADP y del Colegio Médico Dominicano, la posición también de la Sociedad Dominicana de Epidemiología y de la Sociedad Dominicana de Pediatría, que dicen que no, que los niños no deben ir a la escuela. O sea, ellos hicieron su planteamiento público, los dos gremios. El Colegio Médico dijo que sí. El Colegio Médico como institución que lo agrupa a todo dijo que sí. Ellos hablaron ayer, hicieron una evaluación general y decían que había luces y sombras en el manejo. Bueno, pero es que luces y sombras ha habido en el manejo en todas partes del mundo. No, además eso hay que tomarlo. Es una cosa que hasta los propios médicos han estado aprendiendo. Pero miren, eso hay que tomarlo en el contexto de que la Sociedad de Infectología está sugiriendo muchas otras medidas también. Claro. No estaba sugiriendo solo
que no se regrese al año escolar, sino que están sugiriendo una serie de medidas que son restrictivas porque al entender de ellos deberíamos volver a hacer un cierre parcial. Lo que pasa es que la discusión se ha quedado en el contexto del inicio nuevamente del año escolar, pero la verdad es que ellos tienen una posición conservadora en la cual entienden que debería haber una reducción de la actividad en sentido general. Yo te voy a preguntar ahora lo siguiente. ¿Tus hijos van a la escuela? Sí, claro, van hoy. Pero están yendo presencial. A partir de hoy. A partir de hoy, pero los otros días estaban yendo también. No. Ah, bueno, previo a... Claro, sí, claro. Claro. Sí, sí. Tus hijos están vivos, Sí, sí. sanos. Sí, sí. Gracias a Dios. Mis nietos van a la escuela, van al tenis, a jugar tenis, van a todos los sitios, van a la zona colonial, van a todos los sitios. ¿Por qué no van a estar en la escuela? Exacto. Y están vivos, están sanos. Entonces yo quiero que los niños del resto de los papás tengan la misma suerte. Porque si no, los tuyos aprenden, los míos aprenden. Y el que no va a la escuela. Bueno, porque es que, y ahí viene la otra discusión, Claro. y es que este tipo de debates, por llamarle de alguna manera, lo que hace es seguir profundizando la desigualdad que hay a nivel de resultados entre la escuela pública y la educación privada en República Dominicana. Y no solo en la escuela, en la realidad socioeconómica, porque eso se refleja después en los sitios a donde tú caes, en lo que tú desempeñas en el orden social. Porque ¿a dónde tú vas si tú no sabes ni leer ni escribir? Lo que yo lamento una vez más es que lamentablemente el Estado, dado que ha otorgado su poder a instituciones y a grupos, el papel que le corresponde al Estado se lo ha dejado a otras entidades y por eso se ven en esta situación como la que está ocurriendo en el día de hoy. Y ocurre hoy con el día de hoy, pero con el caso hoy de los maestros, pero puede ocurrir dentro de 3 meses con el caso de los médicos. Sí, con todo el rol. Pero fíjate tú, la pandemia, por ejemplo. La pandemia nos saca un tema que lo hemos tenido, pero lo hemos ido dando, bordeando, como llevándolo a él a la isla. La seguridad social. Eso hay que meterle pico. Sí, pero le tienen miedo. Le tienen miedo. El gobierno le tiene miedo poner el pan sobre la mesa. Exactamente. Ahí. Le tienen miedo. Vamos a conversar sobre esa cosa. Porque no es posible. Pero es porque el Estado no quiere asumir su rol ahí. No es posible que en medio de una pandemia el sistema de seguridad social de la República Dominicana no haya respondido en los niveles de inversión y de responsabilidad que tiene con sus asegurados. Bueno, tenemos que hacer una pausa, señoras y señores.